Mega Noticias con Paco Ramírez. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. A México se le respeta. Somos naciones iguales. De miles de millones de dólares y Estados Unidos ya no lo va a volver a hacer, ya no lo volvemos a hacer. En vivo en este momento el presidente Donald Trump da su mensaje ante el Congreso, el primero, y ha hablado de muchísimas cosas, ha tenido interrupciones. Vamos a escuchar un momentito y vamos a estar pendientes, sobre todo, de cuando hable de México. Políticas económicas, se ha anunciado una inversión de 200 mil millones de dólares. OpenAI y Oracle, Larry Ellison anunciaron 500 mil millones de dólares. Esa inversión jamás la habrían hecho si hubiera ganado Kamala. Advil anunció 500 mil millones de dólares de inversión. Tim Cook me llamó y dijo, yo creo que voy a gastar más, tengo unas ganas de gastar, van a construir sus plantas acá en vez de China. Y Taiwán, un productor de semiconductores, el más poderoso del mundo, tiene el 97% del mercado de la participación. Anunció 165 mil millones de dólares de inversión para construir los chips más poderosos del mundo aquí mismo, en Estados Unidos de América. Grandes avances en apenas 45 días es lo que dice Donald Trump. Ha criticado, por supuesto, a los presidentes que le antecedieron y evidentemente eso ha generado interrupciones. Han tenido que sacar a algunos legisladores demócratas. En fin, la situación, vamos, al estilo de Donald Trump. Ya regresaremos con ello, pero déjeme decirle, a México se le respeta, lo dijo esta mañana la presidenta. El documento es ofensivo, difamatorio y sin sustento, refiriéndose al documento de ayer. Y cómo no, si en por lo menos 2 ocasiones subraya explícitamente la colusión del gobierno con el narco. Y así, déjeme decirle, ¿cómo alcanzar acuerdos si lo damos todo y más? Y no pasa nada. ¿Qué quiere Trump? ¿Alguien le ha preguntado? ¿Cumplió la amenaza de aranceles? ¿Está violando el TEMEC? Acusa Sheinbaum. Sí, y es Trump. No hay motivo, razón y justificación que soporte esta decisión, apunta la presidenta, y aplicaremos medidas arancelarias y no arancelarias. ¿Cuáles? ¿Cuándo? Responderemos el domingo en el Zócalo con un gran mitin. Y mientras, estamos esperando un último chance el jueves, hablando con Trump, aunque, y esto es muy importante, la suerte también es parte del juego. Mañana mismo podría darse un acuerdo, apunta el secretario de Comercio Lutnick, luz de esperanza para México y para Canadá. Esperemos que así sea, pero, como decía ayer aquí mismo Kenneth Smith, el ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, México requiere urgentemente tiros de precisión en la negociación. Vámonos con la crónica de una jornada difícil en el mundo. Leticia Alcántara. ¿Qué tal los aranceles de 25% para México y Canadá anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump? Entraron en vigor este martes y con ello inició también un conflicto comercial a gran escala. La Casa Blanca notificó que a pesar de que se brindaron amplias oportunidades para frenar la peligrosa actividad de los cárteles y la afluencia de drogas letales hacia Estados Unidos, México y Canadá no han abordado adecuadamente la situación. Acusan a México de tener una relación y ofrecer refugio seguro a las organizaciones del narcotráfico. México señaló que en los últimos 30 días se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo.
anunció que responderá a Estados Unidos con medidas arancelarias y no arancelarias el próximo domingo en una concentración masiva convocada en el Zócalo de la Ciudad de México. La titular del Ejecutivo adelantó que el jueves podría llamar a su homólogo estadounidense Trump porque aseguró que México cumplió con su parte. Canadá también respondió. El primer ministro Justin Trudeau anunció que a partir de hoy se aplican aranceles de 25% para productos estadounidenses. Indicó que su gobierno presentará reclamos ante la Organización Mundial de Comercio. Incluso el primer ministro de la provincia canadiense, Doug Ford, amenazó con cortar el suministro de electricidad de Ontario a varios estados de la Unión Americana. Trump no se quedó callado. Publicó un mensaje y en él llamó gobernador a Trudeau. Dijo que alguien le explique al gobernador Trudeau que Canadá, que cuando él impone un arancel de represalia a los Estados Unidos, el arancel recíproco aumentará inmediatamente en una cantidad similar. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró que la imposición de aranceles a México es una guerra contra las drogas, no una guerra comercial. Señaló que México y Canadá podrían revertir estos aranceles tan pronto como mañana si demuestran que hacen lo suficiente para enfrentar el tráfico de fentanilo. En este marco, China también reaccionó a la imposición de aranceles al aplicar un 20% a partir de este día. Los mercados registraron pérdidas en Estados Unidos. El índice Dow Jones bajó 1.55%, el Standard & Poor's 1.22% y el Nasdaq perdió 0.35 puntos porcentuales. En México, en una jornada de altibajos, las bolsas de valores terminaron la jornada con ganancias moderadas de 0.58% para la Bolsa Mexicana de Valores. El peso rozó las 21 unidades ante el dólar. Al final se recuperó y al cierre terminó en 20.74 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre previo. Este es mi reporte, regreso con ustedes. Gracias, Leticia, y vamos a establecer comunicación con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales en Prodensa y ex negociadora del TEMEC. Mónica, un gusto saludarte, buenas noches, gracias por aceptar esta conversación. Déjame preguntarte, ¿cómo dimensionar la respuesta de México, la respuesta que dio esta mañana la presidenta de que va a haber aranceles y no aranceles, pero nos lo dirá hasta el domingo? Hola Paco, buenas noches, qué gusto estar contigo. Pues sí, mira, como bien señalas, el día de hoy todos esperábamos que por fin íbamos a conocer el plan B o el plan C o el plan D que tanto ha anunciado la presidenta. Pero no fue así. Lo que tuvimos en respuesta fue un comunicado, a mi parecer fue un comunicado contundente, con buena información, en donde enumeraba las acciones que ha hecho el gobierno de México y después señalando que iba a anunciar el famoso plan B en el domingo. Yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Una, lo podremos ver como una estrategia de la misma presidenta en donde sí está buscando llegar a un acuerdo, como señalan, para el jueves, en donde ya se dijo que va a tener una llamada con el presidente Trump y está buscando quizá dar un último empujón y ver si se puede llegar a algún acuerdo. Y también justo con lo que decías sobre lo que anunció el secretario de Comercio también el día de hoy, en donde dice que mañana se va a anunciar pues también otras medidas en donde probablemente vayan a disminuir o a quitar los aranceles, no sabemos todavía bien qué es lo que van a hacer. Entonces, yo creo que si lo vemos por ese lado, es un movimiento astuto en donde no se reaccionó a la primera y no se, digamos, escaló más el problema, ¿no? Creo que también hace falta un poco más de contundencia, ¿no? Por otro lado, por el gobierno de México, en donde también se vea que sí va a haber represalias y que sí también va a tener consecuencias Estados Unidos si nos pone estos aranceles. Entonces, vamos contundencia, a ver. Dices, Mónica, contundencia. Yo te pregunto, en este momento el presidente, como estamos viendo en la pantalla, está rindiendo su primer mensaje ante el Congreso, que podría manejarse como un mensaje a la nación, en el que seguramente va a hablar del tema de los aranceles, va a ser una bandera que va a enarbolar como parte de los éxitos logrados en 45 días. Pero bueno, a ver, si ya el secretario de Comercio está hablando de un posible acuerdo que ponga, no necesariamente otra tregua, pero sí que baje
los aranceles o que baje el número de productos. Así va a estar jugando con México y con el mundo Donald Trump. Así es, ese es justo el tema, Paco. Creo que lo que busca el presidente Trump es generar incertidumbre y generar caos. Y esa es su estrategia de negociación. Eso es lo que le ha permitido tener esta ventaja, o como se conoce en inglés, leverage, en las negociaciones. Y pues lo hemos visto que está sumamente empoderado y que está dispuesto a llevar esto a las últimas consecuencias. Entonces, pues sí, es desafortunado, pero así es como está negociando en este segundo término el presidente Trump. ¿Podríamos esperar el domingo, vaya, independientemente de lo que pueda pasar mañana con este presunto anuncio, qué podríamos esperar el domingo por parte de la presidenta Sheinbaum? ¿Aranceles por aranceles? ¿En qué nivel? ¿O no va a entrar por esa vía? Pues ya lo señaló hoy justamente que va a haber medidas arancelarias y no arancelarias. ¿Qué quiere decir a medidas arancelarias? Es que seguramente va a haber represalias también en aranceles. Yo no creo que vaya a ser a todos los productos que vienen de Estados Unidos, porque eso sería darnos también un balazo en el pie. Esto generaría inflación, porque al final del día recordemos que son los consumidores al final quienes pagan estos aranceles. Entonces, si México pone aranceles a Estados Unidos, pues acabaríamos los mexicanos pagándolos. Entonces, yo creo que tiene que ser algo sumamente focalizado, muy quirúrgico, en donde se impacte de manera muy fuerte a ciertos sectores, en donde, como lo hicimos en la primera administración de Trump, cuando nos pusieron los aranceles a acero y aluminio, pudimos hacer esto de poner represalias a productos clave, en sectores clave, en donde en los estados clave también, en donde justamente está la base de Donald Trump, ¿no? Y que se verían más afectados por estas medidas, y que a su vez eso haría que ellos mismos le pidieran al presidente que quitaran los aranceles. Y eso fue lo que sucedió en 2017, 2018. Sí, por una respuesta y una reacción de México, una estrategia bien manejada. Ahora la situación es un poco o un mucho diferente. Es otro Donald Trump con otra intensidad. Y esto que te preguntaba hace un momento, Mónica, es que esto de mañana suena muy bonito. Diga, ay, no te preocupes, mañana vamos a llegar a un acuerdo. ¿Le conviene a Donald Trump el cambiar así el discurso ante, déjame decirlo así, ante su grey? ¿Le conviene o lo van a empezar a ver como un fantasma? Pues mira, yo creo que es justo el riesgo que le puede pasar lo de Pedro y el Lobo, ¿no? En donde amenazas y amenazas y a la mera hora, ¿no? Pero pues vemos que hoy sí puso los aranceles, y que a Trump hay que creerle, porque es, pues finalmente a él no le importan las consecuencias que pueda tener sus acciones. Entonces sí hay que creerle. Oye, Mónica, y no le importa ni siquiera lo que pase en Estados Unidos, que recordemos que estos aranceles le van a pegar primero a ellos. Así es, y no le importa. Yo creo que este anuncio de Lutnick de hoy tiene que ver mucho con digamos, la reacción interna que hubo dentro de Estados Unidos sobre ya este hecho de hoy, ¿no? Creo que lo vimos en los mercados. El dólar también pues ha perdido terreno, más bien el peso perdió terreno, perdón, y hemos visto que la reacción también de las empresas en Estados Unidos pues no ha sido del todo favorable, y quizá no era lo que estaba esperando el presidente Trump. Hemos visto también que empresas grandes o cadenas de autoservicio como Target o US Buy también anunciaron que a partir de la próxima semana van a empezar a aumentar los precios, que tiene justo el efecto contrario que estaba buscando Trump, de bajar la inflación. Entonces yo creo que sí están viendo que está teniendo unas consecuencias muy graves a la economía de Estados Unidos, y que también pues va en detrimento de su propia base electoral, ¿no? Al final del día, Trump es un animal político, y lo que le importa es la percepción que tenga en su electorado. Mónica Lugo, te agradezco enorme. Sé que tienes un compromiso. Te agradezco estos minutos para Mega Noticias.
Muchas gracias a ti, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Mire, hace apenas unos momentos Donald Trump habló de los aranceles a México y Canadá. Así lo mencionó. Mucho se ha dicho a lo largo de los últimos meses sobre Canadá y México, pero tenemos déficits enormes, ingentes con ambos. Sin embargo, han permitido que el fentanilo afluyera en nuestro país, matando a cientos de miles de nuestros ciudadanos, personas jóvenes, muy lindas, muy bonitas, y destruyendo muchas familias. Nadie los vuelve a ver. Están recibiendo subsidios de cientos de millones de dólares. Mucho se ha dicho a lo largo de los últimos meses sobre Canadá y México, pero tenemos déficits enormes, ingentes. Bueno, pues lo tiene usted. Yo no alcanzo a entender si efectivamente esto que dijo Lutnick, el secretario de Comercio, va a llevarse a cabo. Lo veo complicado. ¿Por qué en este momento presumir los aranceles a México y a Canadá que entraron hoy para mañana darle una rebajita, quitar algunos productos y disminuir la tensión? No lo veo, honestamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento, en este anuncio, en este mensaje a la nación allá en los Estados Unidos, y vamos a escuchar lo que dijo. Fueron miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hace 2 semanas designé a esa pandilla juntamente con MS-13 y los cárteles mexicanos sangrientos como organizaciones terroristas. Es un momento muy bien preparado por todo el equipo de Donald Trump. Tiene ahí a gente que ha sido lastimada por bandas en Estados Unidos. Ha mencionado en este momento, lo escuchamos, a México, a mexicanos, y está golpeteando como ha sido a lo largo de todos estos 45 días y antes. Así seguirá Donald Trump. El juego de las amenazas de Trump, listo para golpear a la economía de México o algunos de nuestros planes, ¿funcionará para evitarlos? Amapola Grijalva.